Estamos hablando siempre de lo mismo, de los presupuestos, de la plata, de los montos, de la que se gastan y de la que es nuestra, que la están gastando, y que no sabemos además, queremos saber, queremos tener la información. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, como dijo Karina recién, no se están dando cuenta de lo que pasa. Cuando no se dan cuenta de lo que pasa, ¿qué está haciendo la población? Está votando a la oposición. De los 3/3, 2 votaron a la oposición. Pero Nicolás Cassese hizo un estudio que explica a quién votó a Milei. A Milei no lo votó, a ver, un sector social. Lo votaron varios sectores sociales. No lo votó alguien de determinada edad. Lo votaron de distintas edades. ¿Qué descubriste, Nicolás, en tu investigación? Hola, ¿qué tal? Bueno, eso, un poco lo que estamos tratando de entender a partir del 13 de agosto, que fue un tembladeral político. La verdad, o sea, todos sabíamos que el gobierno se iba a derrumbar por todo lo que están contando ahora, inflación, discrecionalidad en el gasto y demás. Pero el surgimiento de Milei, primero en las elecciones, la verdad que me acuerdo el domingo en todos los programas de televisión, en la redacción de La Nación, no lo anticipaban las encuestas. Entonces, con el equipo de muy buen equipo que tiene La Nación de data, nos pusimos a hacer cuentas, a ver de dónde habían salido, como bien decís, quién eligió a Milei, quién votó a Milei. Hasta lo que hicimos fue correlacionar con el nivel de detalle de los distritos, con los resultados de las elecciones en cada distrito, con diferentes índices que marcan condición socioeconómica de ese distrito. Se van a sorprender, entiendo que se van a sorprender, a pesar de que el gobierno tiene seguramente esta información. No está mostrando que acusa recibo de lo que le pasa a la gente. ¿Quiénes son los que...? A ver si puedes simplificarlo, porque leí tu nota, vi los gráficos, vi las manchitas, pero es difícil. Mirá, ahí están los gráficos. Son difíciles, parecen difíciles, pero no son tan difíciles. A ver, el azul es el típico, el gráfico del peronismo, de Unión por la Patria, y lo que ahí tenés es una correlación. Esto quiere decir una relación entre la cantidad de votos y esto es el salario promedio de cada distrito. Básicamente lo que te está diciendo esa recta descendente es que el peronismo a menores salarios, mayor cantidad de votos. O sea que el voto del peronismo históricamente, y se mantiene esta elección, pese a que cayó, es un voto más bien concentrado en localidades de poco ingreso, de bajo salario. Eso lo muestra el gráfico que tenemos a la izquierda. Esta línea descendente. Claro, la línea descendente es, eso es lo que te está diciendo, es a menor salario, más votos peronistas. La de la derecha, que es el voto amarillo, el voto de Juntos por el Cambio, es su exacto opuesto. Esto es la misma correlación de salarios de votos por distrito correlacionados con el salario. Y eso lo que te está diciendo es, a mayor salario, más votos para Está clarísimo, la oposición. porque la línea va para arriba, ¿no? Exacto, esto es una línea ascendente. A ver, esto es el comportamiento histórico de las dos coaliciones que gobiernan, digamos, que se alternaron. Ahí no hay sorpresas. Siempre el voto del peronismo correlacionó muy fuerte con sectores más vulnerables de la población, y el voto no peronista, que en algún momento fue Radical, la Alianza, ahora Juntos por el Cambio, performaba mejor en localidades de mayor nivel de ingreso. Lo central, lo nuevo, el terremoto político que apareció el domingo es el gráfico de la izquierda, el último, el de la derecha, el violeta. Esto es el voto Milei. Mirá cómo es la recta, es plana. Esto quiere decir que no hay correlación entre el nivel de ingreso y los votos. Los peronistas ganan más en localidades pobres. Los cambiemitas, Juntos por el Cambio, ganan más en localidades ricas. Milei gana en todos lados. En todos lados, sin distinción ni de... por lo menos sin distinción de clase social. En esta elección, esto es un fenómeno extremadamente nuevo. Lo que está diciendo es, la Argentina estaba dividido en dos conglomerados muy marcados por su condición de clase, o sea, eran en partidos con una condición de clase muy fuerte, a ver, siempre en cada elección, si un gobierno a Macri en el 2019 le fue peor, bueno, pero básicamente esas correlaciones se mantenían. Ahora apareció una tercera fuerza, total y completamente novedosa, cuyo voto no depende del nivel de salarios. Esto mismo lo hicimos con las cifras del Censa, por ejemplo, pisos con revestimiento, acceso a internet, cloacas, no cloacas, todas diferentes índices socioeconómicos daban todos iguales. La gran pregunta para ahora es, sobre todo en el cuadro azul o violeta, en el violeta, el de La Libertad Avanza, es si esa línea que trazás, que es pareja y no tiene una curva ni hacia arriba ni hacia abajo, si termina más arriba. O sea, si tiene posibilidad de captar más votos
en octubre y su nivel se eleva y baja el de los otros dos, claro. A ver, lo que va a pasar en las próximas elecciones, digo, no sabemos qué va a ocurrir. Pero, a ver, el problema para los otros dos, la ventaja para Milei, es que él está parado, pese a que tiene un discurso de extrema derecha en términos de economía, derechos humanos, ahora con el vicepresidente y demás, él está parado, uno de los analistas, Luis Tonelli, él está en el extremo centro, porque, digamos, juega de 5, capta, digamos, agarra de un lado y el otro. Y esto es un problema grave. En el caso, digamos, que no van en primera vuelta, seguramente va a pasar al balotaje, es un problema para las otras dos fuerzas. Porque no saben interpretarlo. Está bien, pero lo que va a pasar es que él pasa en segunda, pase contra quien pase, el que queda afuera, probablemente su inclinación base sería más, digo, si queda fuera Massa, un votante de Bullrich, es difícil que vote a su gran enemigo, digamos, de la grieta de los últimos 20 años. Se inclinaría más por... Al estar en ese centro, lo que está diciendo es le habla mejor Milei a cualquiera de los dos, de uno y del otro que se puede dar vuelta para la izquierda o para la derecha, como no está en un extremo, tiene esa capacidad. Es paradójico, porque su discurso no parecería un discurso de centro. A ver, mostremos la mancha de nuevo. Si atraviesa todo así, de una manera transversal, ¿no? Exactamente. Redundante soy, pero para que quede más que claro. Ahí está en la mancha. ¿Esto qué significa? ¿Qué le pasa a la gente con las cosas que dice Milei, por ejemplo, que tienen que ver con los, no sé, las banderas clásicas del peronismo? Bueno, ¿Ya no las escucha más? A ver, hasta ahora estos son datos. Sí, o sea, datos. Esto es dato puro, digamos, Claro. correlación voto por ingreso o por salario, no hay interpretación. Después vienen sí las interpretaciones. ¿Por qué? O sea, le robó a los dos. ¿Por qué le robó? Bueno, ¿por qué? Diferentes interpretaciones. Los analistas con los que hablé, muchos me dicen, esto no es un voto ideológico. O sea, porque Milei tiene una carga programática ideológica muy fuerte. Sí. O sea, él en plan dice, no, la gente, uno me decía de Luis Tonelli, muy exagerado, nadie lee a Milei. O sea, nadie está votando su programa de vouchers, insisto, estoy citando a Tonelli y creo que está exagerando el argumento para hacerlo más palpable. Pero, a ver, dice muchas cosas que son muy provocativas o que son contrarias a lo que estamos acostumbrados. Pero el punto es si lo votaron por eso vivir. o si lo votaron por oponerse a los otros dos. O sea, que la interpretación de muchos analistas es que este no es un voto que, bueno, sí habla de economía, que es el gran asunto, pero por ahí, y la interpretación, esto es el típico voto bronco. Uno me decía, por ejemplo, el 2001, finalmente el que se vayan todos, 22 años después, digamos, parió a su candidato. Vos sabés que cuando nosotros hablamos o nos escuchan y nos escribe la gente que vota Milei, nos dice de ninguna manera lo voté por las ideas, ¿no? Porque también hay gente que lo vota por las ideas. Sí, pero, o sea, yo coincido con lo que dice Nico. El voto de Milei es mucho, pero mucho más profuso cuando uno lo investiga que solamente el voto ideológico, ¿no? El caso más palpable es Tierra del Fuego, donde claro, él exactamente propone detonar, así creo que lo ha dicho alguna vez con ese verbo, detonar el régimen que le da gran parte de la actividad, no toda, pero gran parte de la actividad. Estaría votando contra ¿no? sus propios intereses. Exacto, entonces digo, me parece que es un conglomerado de intenciones de la gente que lo vota. Efectivamente hay gente que lo vota por ideología, de hecho es el más ideológico de todos, es el único que, o el que, te diría, el que tiene más la ideología más a la vista, más a flor de piel. Sin embargo, dentro de ese conglomerado hay otra gente que tiene otras intenciones de voto, ¿no? A ver, si vemos la mancha de nuevo, esta raya transversal, lo que muestra, Nicolás, quiero saber, es que el que votó puede tener mucha plata y el otro no tener nada. Exactamente, o sea, a ver... pero estamos hablando de dos extremos. La localidad de salario promedio más alto de la Argentina es Río Chico, en Santa Cruz. Sí. Ahí ganó Milei. O sea, y después lo pusimos a analizar la localidad de menores ingresos, también ganó Milei. Ahora, claro, en el norte, por ejemplo, en pueblitos muy pobres. Milei ganó en todos lados, salvo en provincia y ciudad de Buenos Aires, que es curioso porque era un fenómeno eminentemente metropolitano, ganó en todos lados. Si se acuerdan del mapa ese, violeta por todos lados. Eso, como bien decís, nosotros para la nota fui a dar una vuelta a la Villa 31, votó Milei. Estuve hablando con algunos jóvenes asesores financieros de Vicente López, votó Milei. En los dos casos te decían voto Milei, ¿les preguntaste por qué o simplemente eran datos? No, yo le pregunté, a ver, en la me acuerdo eran dos obreros de la construcción esperando su turno en la Villa 31, seguridad e inflación, no se puede caminar, mano dura, esto está mucho peor que antes y no me alcanza para nada.
nada. En el caso del asesor financiero Vicente López, tema economía. Por ahí sí, en ese caso era un voto un poco más conformado por una opción ideológica. Y en este caso hay enojo con el gobierno de Macri. ¿Cuál es el enojo por el que no se vota? Bueno, ahí también es interesante eso, porque el discurrir natural de los acontecimientos hubiese significado, si hacíamos esta proyección hace 3 años que hubiese pasado, bueno, después del 2021, el lugar natural donde se tenía que canalizar la bronca contra un gobierno de Alberto Fernández tendría que haber sido Juntos por el Cambio. Algo pasó en el medio que la oposición, con experiencia de gobierno y demás, no supo, no pudo, no logró canalizar ese voto bronca y fue para Milei. Por ahí tiene que ver con también la experiencia de Macri, resultó una frustración para muchos ciudadanos. Sí, pero en el inicio de la campaña no estaba marcado, no se veía que la frustración de Macri eliminara Juntos por el Cambio como opción. Exactamente. No, pero los números daban otra cosa. Sucedió que, digamos, el hecho de una paso tan, entre comillas, sangrienta como la que tuvo Juntos por el Cambio, hizo que esa opción prácticamente, ni Bullrich ni Larreta le hablen al electorado, se hablaron entre ellos, digamos, para eliminar al otro. Pero ¿no? es interesante lo que Nicolás descubrió. Yo le hice la pregunta habiendo leído toda su nota, que tiene también relación con las frustraciones y con la frustración del gobierno de Macri. ¿No? Claramente. La frustración de haber tenido muchísima esperanza. Como bien decíamos, hay un elemento que es cuantitativo de datos y demás, y después ya están las interpretaciones. ¿Por qué Juntos por el Cambio no logró ser el vehículo para recoger toda esa frustración con el actual gobierno? Habrá sido, como dice Diego, la interna encarnizada entre Bullrich y Larreta, habrá sido el recuerdo de esa experiencia frustrante de Macri, habrá sido también por la propia condición de Milei como líder carismático que supo encarnar algo que estaba de vuelta. Eso desde ya. Evidentemente hay algo que se nos escapó a todos, a los encuestadores y especialmente a las fuerzas políticas, que este fenómeno, cada tanto aparecen en la política, en la historia, fenómenos que alteran la estructura. Y esto es lo que ocurre ahora. ¿Cuán duradero va a ser? O sea, porque la gran virtud que tiene Milei, que es estar parado sin representar un voto socialmente establecido, que le permite ir para un lado o para otro, también puede ser su gran debilidad. ¿Por qué? Y porque no es un voto consolidado. No es, digamos, representa los intereses de... O sea, peronismo, mal o bien, históricamente representó los intereses de los es más lábil para vos, se puede ir de ahí si quiere. Insisto, su gran virtud o su gran ventaja comparativa en este momento es que es líquido, ¿no? O sea, puede hablarle a uno, puede, digamos, generar el voto de la Villa 31 y el voto de Vicente López. Eventualmente, eso también puede ser su gran debilidad. Si las condiciones de voto bronca y demás que se dieron y de interna encarnizada en la oposición y demás desaparecen en una... No van a desaparecer en la próxima interna elección. desapareció. La interna desapareció, pero me parece que las condiciones de debilidad en Juntos por el Cambio para recoger ese voto siguen estando. Pero eventualmente, en la consolidación, a ver, que esto se convierta en una... Que estos 3/3 se consoliden como esquema de poder en la Argentina, y ya es un poquito... Los otros partidos sí parecerían más consolidados. O sea, los 2/3 tradicionales... Había dos mitades que se convirtieron en 3/3. Las 2 mitades... Elección tras elección vienen probando fidelidad de su electorado. Bajan con malos gobiernos de su signo político, suben y demás. Esos hace años que vienen representando esos electorados. Este tercer tercio es nuevo y es... Y este es el que vos decís que es lábil, que no sabemos, lábil. Vos no lo ves como un tercer tercio instalado. La última elección del 2021... De repente estamos, Milei hizo una buena elección en los distritos del sur de la ciudad de Buenos Aires, era como un pequeño fenómeno, pero era... Nico, tengo a Karina Banfi desesperada por decir algo, porque representa, trabaja en Juntos por el Cambio, representa Juntos por el Cambio como diputada y dijimos muchas cosas. No creo que... Delante mío. Delante de ella, sí. No, peor sería las escondidas, ¿no? Por supuesto. No, pero coincido, yo creo, 2 cuestiones. Una, que efectivamente la crispación social, creo que al menos en la parte del trabajo que nosotros aportamos en Juntos por el Cambio, veíamos como un impacto negativo la interna. Esta división, que creo que ahí, esto que vos decís que coincidimos y nosotros lo estamos viendo, de que nadie tiene asegurado los votos, ninguno de los 3 tiene asegurado los votos, y en donde vamos de nuevo a pescar en esa pecera en una nueva campaña, que efectivamente está consolidada y que estas 2 semanas que quizás hicimos como un repliegue fue
para abrazarnos, darnos muchos cariños y decir te queremos mucho. Bueno, a ver, Nicolás dijo lo contrario, ¿no? Dijo no, pero ahora le Juntos estoy por Cambio no contando, está le estoy dando consolidado. información de que nos hemos tomado este tiempo justamente para mañana, que comienza la campaña, salir muy, muy fuerte y muy concisos a buscar la habilidad del votante que tiene, que yo creo que se disparó, o creemos nosotros que se dispara de alguna manera al sector de Milei, que podría ser más un voto nuestro o con más empatía en el voto de Juntos por el Cambio, porque el momento de una división como te trae una interna no era el momento de época que tenía que tener la gente. Así que yo creo que hay que mirar y leer lo que va a pasar a partir de mañana en estos 40 días que nos quedan, porque bueno, vamos a tener muchas sorpresas pero y vamos a generar mucho impacto para traer ese quiero voto. representar a Nicolás en el sentido de que él está viendo los datos Excelente hasta laburo. ahora. Los datos hasta ahora son estos, estamos Bueno, hablando de datos. Porque esa película de La Paso te dio este resultado y nosotros que tenemos y hemos trabajado también con esos análisis, vemos efectivamente lo que vos decís y entendiendo que nadie tiene los votos asegurados y que vamos a salir a buscar los votos porque Nacho, vamos a dar el cambio profundo de este país que necesitamos ordenar inmediatamente y que claramente no es la posición que está tomando el kirchnerismo. Sí, una cosa que por ahí sumaría como pregunta, si el tema, porque no lo escuché, el tema de la libertad económica que plantea Milei en un contexto de penuria económica, si no fue muy efectiva. Del lado, Milei identificó al Estado como principal responsable de las penurias económicas de los argentinos. Para mí eso es muy efectivo, muy arrollador, como lo vimos en otras épocas, otras décadas en donde un discurso más socialista quizá le decía a la gente: ¿vas a dejar que el empleador o el capitalista se apropie de parte del valor de tu trabajo? Bueno, lo que hace Milei es plantear exactamente lo mismo, pero del lado del Estado. ¿Vas a dejar que el Estado se apropie del valor de tu trabajo? Para mí eso es lo más efectivo que tuvo Milei en la campaña, o por lo menos quiero entender si dentro de esta transversalidad que ven en los niveles de ingresos, si no tiene que ver un poco. Yo creo que... A ver, Nicolás, ¿qué te va a contestar? Está bueno el punto, insisto, esto ya es interpretación, no datos. Sí, claro. Digamos, me parece que es importante el punto que estás marcando y una manera de entender que sí, que este grito desaforado de libertad, el Estado como enemigo, fue relevante, que tiene que ver con el momento de despegue de Milei, que fue la pandemia. Y fue justamente el momento donde el Estado era de una omnipresente. ¿Se acuerda que teníamos que pedir permiso? Para todo. Para ir yo tenía un hijo recién nacido, podías pasear al perro y no podías salir a la calle con tus chicos. Era una cosa realmente de intromisión. No podías ir a ver a tu mamá si estaba viviendo en la provincia. No podías salir a correr, o sea, era una cosa... Era realmente un Estado, el Estado presente. Ahí se generó... Y bueno, y ahí es donde empieza... en redes. En redes, ahí, si uno mira el crecimiento orgánico de las redes donde empezó el fenómeno Milei, claramente despegan los maslatón quitándose el barbijo comunista y demás. Hay un momento de mucho auge del discurso libertario en el momento de mayor presencia del Estado, donde estábamos realmente oprimidos, o sea, por la pandemia y también por los excesos que se cometieron en el control de los ciudadanos. Vos lo que decís es que esa opresión que se sintió en la pandemia deriva en esto que identificamos a ver, es totalmente, como el Estado. Insisto, esto no es dato, es interpretación, pero a ver, lo que sí es dato es que el crecimiento de Milei coincide con este efecto de Estado omnipresente y de las cuentas puedes empezar a mirarlo. No puede tener que ver también con... Yo creo que el kirchnerismo subió en esto de agrandar el Estado sin ningún sentido. Macri no hizo lo suficiente para bajar lo que había prometido que tenía que bajarlo y después siguió subiendo, la pandemia también dio. El acto que vimos recién es una prueba de eso. Eso no ha generado también, no llegamos a niveles irracionales. 3 personas estuvimos 5 minutos tratando de entender qué estaba diciendo Massa. A ver, a mí me parece, Rubén, que y Nico, coincido con lo de la pandemia y demás, eso sumale que se fue agotando el modelo populista. El modelo populista necesita sí o sí dinero. O sea,
Es así de simple. No hay Estado populista sin plata. No hay, no existe. Se fue quedando el Estado sin plata y porque en su momento, digamos, si uno quiere hacer una absoluta simplificación, bueno, todo se arreglaba con dinero, ¿entendés? Bueno, jubilaciones sin aporte, subimos esto, y en un momento no tenés más plata, que fue lo que vino pasando estos años. Entonces la fórmula del Estado presente en todos lados, que todo lo arreglaba con dinero, se agotó. Es un punto, pero yo quiero agarrarlo de Nacho Liberador, que me parece que es un tema a tratar. Todo esto se sabía, algunos hablaban del Estado populista que se quedaba sin plata. Digamos, esto lo vinimos escuchando, pero lo que dice Nacho es, hubo algo que hizo que las ideas de la libertad y de la libertad económica se imprimieran, como dice Nicolás, en distintas personas que son muy, muy diferentes entre sí. Y es interesante ver lo que pasó en la pandemia. Creo que es clave lo que pasó en la pandemia. Sí, pero un poco, porque por algo se imprime, por algo en algún momento, el cansancio llega en algún momento, ¿no? ¿Puedo agregar una cosa? Yo creo que es la combinación de lo que están diciendo ambos. El cansancio del populismo y también la opresión que se vivió en la pandemia. Al menos es lo que nosotros estamos viendo. Lo que sí entendemos también que en el caso de Milei, con respecto a sus propuestas económicas, tuvo una primera fase en la PASO, y lo que estamos viendo ahora hace 2 semanas, yo ya estoy mareada. ¿Vamos a terminar con el Banco Central o no vamos a terminar? No vamos a terminar. ¿Vamos a dolarizar o no vamos a dolarizar? Tampoco. ¿Vamos a atacar a la casta por todos lados? La metemos en las listas. Esto es el desafío, es el desafío que tiene Milei para justamente en este voto, en esta volatilidad de cómo atrapar cuando del otro lado nosotros hicimos una campaña en Juntos por el Cambio que estaba depositada principalmente en quién iba a liderar Juntos por el Cambio. Ahora es ¿cómo vamos a hacerlo? Y eso es el trabajo y la disputa que va a haber entre las ideas de Milei y Juntos por el Cambio. Sí, yo discrepo con algo que decía Nacho, que no lo veo tan profundo el voto a Milei. No lo veo en estoy en contra del Estado o quiero mayor libertad y que el Estado se apropie de... Es más, los que vienen gobernando fracasaron y no me importa si es el Estado, si es el liberalismo, si es quien sea, yo quiero vivir con la plata que gano, vivir más tranquilo. Si hubiese habido resultados económicos con populismo, hubo resultados económicos hasta que se agotó la plata y la gente votaba al populismo. La gente vota quizás mucho más sin tanta profundidad en análisis, sino en cómo le va. ¿Cómo le bolsillo? Le pregunto, la sensación de que justamente el Estado se volvió completamente inútil para mejorar el poder de compra de la gente, los ingresos reales. Lo estás viendo ahora después de No solo se volvió inútil, la gente ve que hay una casta que vive de una manera que no viven ellos. Y que ellos están trabajando para financiarlos. Eso lo veía antes. Durante todo el periodo kirchnerista veían... A ver, Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% de los votos cuando unos días antes se supo, por ejemplo, que le daban plata a Joclender y a las madres de Plaza de Mayo para hacer viviendas. Era plena campaña. O sea, la casta estuvo expuesta siempre. La casta pierde los votos cuando le va mal económicamente. Es la economía siempre, y lo decía Es interesante lo que dice Gaby. Antes que te vayas, Karina, es interesante lo que dice. Perdió la economía en los últimos 20 años con todos los gobiernos. Es que, bueno, por eso. Por lo tanto, hay un fracaso de la política. De la política populista, sin duda. Nosotros lo que estamos llevando y buscando... No de la política en general. No, porque ¿sabés qué? Necesitamos poner en valor la política si queremos generar un cambio. Y estos chicos que votan a Milei no denostan la política, porque hace política Milei. Lo que denostan es a los políticos, al tipo de política que se le está presentando, a que Macri, cuando nos vino la sequía y las deudas, no lo pudimos resolver. Eso es lo que me parece que motivó un voto más visceral, que va a ser, yo apelo a la sensatez y a la revolución de los sensatos al 22 de octubre cuando tengamos que votar nuevamente. Gracias, muchas gracias por estar siempre acá. Pero me interesa mucho lo que dijo Nicolás en relación a lo que está agregando Gaby. Gaby dice, no es la libertad de empresa, la libertad en general, que desaparezca el Estado como la teta de todos, sino que está expresando otra cosa contra los fracasos económicos. Evidentemente esto tiene que ver con un grito desaforado de una situación de opresión. Es muy difícil de interpretar los motivos de un voto, ¿no? O sea, como que todos votamos, y es mucho más emocional el voto que lo que, digo, no es que uno vota o el programa de gobierno, que digo...
digo, con Milei o con cualquiera. Hay una afinidad. Pero es más difícil cuando los intereses no están tan claros, ¿no? Cuando es una mirada transversal. Es lo que dice Diego, el voto de Tierra del Fuego es inexplicable en Tierra del Fuego, o que el lugar de mayor cantidad de votos de Milei, el mayor porcentaje es San Antonio de los Cobres, me parece que, no sé, casi 70%. Un pueblito en Salta que... Pero para un mí pueblito pobre de Salta. Divino, ¿Cuál es la conexión, único, ¿cuál es la gente conexión increíble de San Antonio de los Cobres con un... Pero incluso donde está presente el Estado es donde existe la percepción de que no sirve para nada el Estado. Y lo estás viendo ahora en todos los anuncios que hizo Massa de transferencias de ingresos a la gente. Bueno, es la primera vez que un bono no lo querían. La gente Bueno, que lo quería decía, no, esto lo que me va a traer es más, Exacto. es más miseria. Lo único que puede hacer en este contexto el gobierno es generar transferencias de ingresos, pero sabiendo que esas transferencias de ingresos van a generar más inflación en Sí, general. eso es lo que hace. Pero los que reciben esa transferencia de ingresos van a sentir menos pérdida de poder de compra que el resto, con lo cual, en vez de redistribuir ingresos o generar ingresos como era en otras épocas, lo único que puede hacer el gobierno en este contexto es redistribuir inflación. O sea, ver a quién le impacta menos. Es cierto eso, Nacho, pero en el fondo la gente, cuando quiere soluciones, lo que termina pidiendo generalmente es más Estado. Cuando va al hospital y no tiene el servicio que merece, es cierto que se queja de los políticos, pero porque el Estado no está presente como debería estar. La gente no dice, acá no debería estar el Estado, yo quiero ir a la medicina privada. Dice, dame salud de calidad, dame educación de calidad, dame seguridad. O sea, la gente cuando Por eso va a es tan reclamar... revulsivo, me parece, el voto o sea, porque parecería que es contra lo que está... Digo, no está el principal captador de ese voto, no es alguien que está diciendo te voy a dar más, sino que te voy a sacar todo aquello que... Claro, pero te va a hacer mejor. Pero para Gaby, casi en sintonía con Diego Cabot, esto tiene que ver con que el Estado no tiene la plata para satisfacer sus necesidades, no tiene la organización, no tiene la eficiencia y ahora no tiene la plata. Está bien, pero eso es, digamos, si querés una causa, ¿no? Cuya consecuencia yo creo que es lo que dice Nacho, que es decir, bueno, ahora que no tenés plata, lo siento como realmente como una cosa, como un peso. Porque además no te olvides que... Exacto. En el último tiempo, básicamente la clase media, que es mucha de la que Nico dice, y con mucha razón, de que se mueve mucho en las elecciones y que una parte de esa clase media también se fue con Milei, a esa clase media le complicó el Estado la vida de una manera tremenda. O sea, hay cepo para todo prácticamente, ¿no? Hoy. Y eso es una te diría que si bien la Argentina venía con cepos y demás, pero Alberto Fernández debe haber sido el más regulador, el presidente más regulador. Fíjense, hay cepo, el último que explicamos es cómo hacer para que tu cuota de la obra social te quede congelada, que también tiene cepo y un montón Nadie entiende cómo tenés que hacer con la factura de luz, con esto. Hay por todos lados. O sea, la vida de un clase media típica argentino, ¿no? Que puede ser un comerciante, un cuentapropista, un profesional, está complicada por todos lados, no solamente con una cuestión fiscal, sino por todos lados. Bueno, eso explica... Para eso, claro, el Estado lo ahoga, ¿entendés? En su momento, cuando el Estado tenía plata y movía la rueda, bueno, se disimulaba un poco, ¿no? Como bien dice Gaby, la economía finalmente pesa a la hora de votar. Diego, hasta Cristina fue más inteligente en esto, cuando ella deja el gobierno en el 2015, porque esta maraña del Estado que te ahoga no era tan grande. De hecho, acordate que vos ibas y te tenías que aguantarte que las FIP por hora, pero te vendían algún dólar. Alberto lo que hizo fue cerrar cualquier posibilidad. Pero perdón, el Estado que te ahoga es el Estado que también... que después te complica económicamente, pero que el que te regula y te pone las tarifas más baratas, el que hace que el transporte no lo pagues como sea, que la prepaga te ponen, o los precios justos, que es intervención del Estado. Es que poniéndote las tarifas más baratas no logró reducirte el costo de vida. Porque creo que la gente entendió que eso es por un ratito. Pero creo que es una interpretación nuestra. Para mí en el voto no está esa interpretación. En el voto la gente, vos le sacás precios justos. No, pero pará, si yo iba al supermercado y la leche de precio justo la cobraba. No, pero hay un tema con Esto va a seguir. Yo tengo que hacer una pequeña pausa y acá siguen discutiendo. Ya estamos de vuelta.